Aquí lo tengo y voy a esperar a ver si se conecta con nosotros nuestro maravilloso Jaime. Aquí lo tengo. Hombre, Jaime, Hola, qué guapo estás. muchas gracias. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás llevando esto? Pues muy bien, aprovechando estos días al máximo para poder hacer todo aquello que de normal no tenemos tiempo y sobre todo para hacer un montón de formaciones y salir lo más preparados posibles de esto. Pues maravilloso. Mira, Jaime, te están mandando muchos besos, te dicen que está guapísimo. Yo Hola, tengo que aquí. Le mandamos muchos. Nuestra compañera Lisa te está mandando besitos. Jaime, yo tengo el placer de haber compartido proyectos y de haber estado contigo en muchos momentos y sé que detrás de esa preciosa sonrisa y tímida hay un gran profesional y una gran persona. Pero hay muchísima gente de la que está hoy aquí viendo nuestro súper directo que no te conoce. ¿Qué te parece si te presentas tú mismo? ¿De dónde eres? ¿De dónde vienes? ¿Dónde tienes tu precioso salón? ¿Qué te parece? claro, pues mira, me llamo Jaime Lozano y tengo 27 años. Soy de Turís, como has dicho. Y bueno, Turís es un pueblo de Valencia. Y nada, hace 2 años, gracias al empujón de mi pareja, decidí abrir un salón en el barrio de Ruzafa, un barrio muy céntrico de Valencia. Eh, un salón que se nos quedó pequeñito y justo 15 días antes abrimos un salón nuevo en, bueno, unas calles más adelante. Y Pues qué no hemos podido disfrutar todavía porque justo a los 15 días tuvimos que cerrar el salón por el tema de la cuarentena. pasar por tu salón, conocerte, tienes que presentarme a Rocío, tu amiga, para Claro, darle las gracias por haberte impulsado, por haber sacado este talento que llevas dentro y muchísimas gracias a ella, muchísimas gracias también a tu esfuerzo. Ya sabemos de dónde eres, sabemos por qué te hiciste peluquero, pero también que, mira Jaime, te están diciendo que eres el mejor, te mandan muchos besos, mis te dan clientas. besitos. También saludamos a David Puble, que se ha conectado por ahí, tu compañera Gala te manda corazones verdes, pero también queremos saber cuál es esa especialidad o si hubiese una palabra o un servicio técnico en el cual te definiese como profesional, ¿cuál es esa especialidad que a ti te caracteriza y mucho? Jaime, Bueno, cuéntanos. pues me identifico sobre todo un montón con el mundo de los rubios, ya que yo siempre he sido rubio y bueno, con el paso de los años el pelo oscurece y yo como que siempre he querido llegar a conseguir ese rubio, esa tonalidad perfecta. Bueno, pues yo eso lo transmito a mis clientes. Hoy en día con las técnicas tan innovadoras como es el balayage, el baby light, highlights y el color melt, podemos conseguir rubios súper naturales y súper bonitos. Doy fe de ello, que tienes una destreza de maquillar el cabello con las brochas para broncearlos, iluminarlos, para sacar todas esas partes bonitas del rostro de cada uno de los consumidores que visitan a tu salón. Y un poco más allá, Jaime, ¿en qué te inspiras tú para crear esos rubios tan dulces, tan bonitos y tan elegantes? Cuéntanos, ¿cuál es tu secreto? Vamos a anotar todos nota para cuando nos tengamos que hacer un rubio, pues buscar esa inspiración como en la que tú lo tienes, ¿no? Cuéntanos. Bueno, pues como digo antes, me inspiró mucho en los niños, en el color rubio de los niños. Me inspiran mucho esas niñas que cuando llevan el pelo todo recogido se les aclara la zona de delante, creando en el pelo suelto un efecto contouring que está muy de moda ahora. Me inspira mucho la playa, me inspira mucho el mar, el tono de la arena, el bronceado de la piel. Me inspiran muchas cosas y además estamos en el Mediterráneo, pues Qué maravilla, ¿no? O sea, correcto. buscar esa inspiración en la propia naturaleza, esos colores dulces que tú dices, esos colores tan beige, esos nudes que tanto caracterizan tu estilo de peluquería, ¿no? Esos movimientos que tú utilizas como para texturizar el cabello, por ejemplo, como llevas tú ese maravilloso peinado. Solo hay que ver mi pelo.
Es decir, mira, hola Adri, buenas tardes, que se está por aquí también nuestro compañero Adrián, te manda corazones también. Qué bonito hablar así, qué bonito hablar de peluquería así, qué bonito transmitir esa gran inspiración, Jaime. Te dicen que eres un artistazo, doy fe de ello. Doy gracias también por poderte conocer y compartir y aprender de ti y de todos los que formamos esta maravillosa comunidad. Y Jaime, no quiero despedirte porque estás brillante y das en cámara brutal porque eres guapísimo, compañero. Muchas Me gustaría gracias. preguntarte, ¿quién es esa persona que te pasa por la cabeza o a quién te gustaría invitar? Pues para que pudiera formar parte también una tarde con color en las tardes de WeColor con nosotros, pues para que le hagas un llamamiento o dir así libremente, pues me gustaría que formase parte de esa comunidad o que pasase una tarde con nosotros. ¿Quién sería para ti? Bueno, pues me gustaría ver por esta comunidad a una gran compañera que conocimos en el proyecto Free de Freelancer, que se llama Ani Cruz, trabaja en Salón Toro y bueno, es una gran creadora de rubios y me encanta su trabajo y me gustaría verla por aquí. Pues muchísimas gracias, Jaime. A nosotros nos encanta que tú formes parte de esta comunidad. Nos encantaría pues que Ani también pudiese venir, Ani Cruz, a hacer aquí una clase de sus maravillosos rubios, pero también lanzamos el mensaje a todos los que están ahí detrás, que quien quiera formar parte de nuestra comunidad es súper sencillo, porque ya somos más de 3.500 y tan solo es con mandar un mensaje, un minutito de vídeo por privado, diciéndonos qué es para ellos la peluquería, qué visión tienen, qué nos pueden aportar y que tengan ganas sobre todo de compartir y de formar parte de esta gran comunidad. Jaime, Dime, te están diciendo que les encantaría coincidir contigo también, que eres un cuando artistazo. quieran. Me da mucha pena, pero se nos acaba el tiempo. Tenemos por ahí una Torbellino que nos está esperando también para poderse conectar. Muchas gracias, te Muchas gracias a felicito. vosotros. Estar esta tarde con nosotros en directo también era un gran reto. Y muchísimas gracias, Jaime, porque la has bordado, Gracias, compañero. gracias. Gracias, amigo. Bueno, chicos, pues ya hemos pasado más de la mitad y del ecuador de esta maravillosa entrevista donde estamos compartiendo desde dentro toda la